Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Voy a invitar a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el versículo 13, para ver la metáfora que nos enseña ahí la palabra de Dios acerca de la sal de la tierra, que dice la Escritura. Mateo, capítulo 5, versículo 13, donde ya hemos escuchado mucho acerca de este tema. Ya se nos ha dicho mucho cuáles son las propiedades de la sal, cómo debemos de mantener nuestra vida cristiana conforme a la metáfora que nos presenta aquí la bendita palabra de Dios. Hace ya muchos años, más de 20 años, un servidor tuvo que ir con un cardiólogo para que leyera un electrocardiograma, y cuando lo lee y me da las explicaciones, una de las explicaciones es que no comiese mucha sal, y me dice: haz un experimento tú mismo en tu casa, en un litro de agua o más, en 2 litros si quieres, échale 1 grano de sal, vas y los tiras a la tierra, déjalo un tiempo, deja la sal un tiempo ahí. Luego 1 hora, si quieres 1 día, 2 días, todo el tiempo que tú quieras. Luego vacíalo en la tierra y vas a ver que los granos de sal siguen ahí intactos, no se ha hecho nada. Eso es lo que pasa cuando tú consumes mucho sal y la sal entra por los torrentes sanguíneos y entra por las arterias, y como no se disuelve en el estómago, el estómago, al ser muy pequeños, no los disuelve como todo el alimento, corre por la sangre y eso hace que se vaya tapando las arterias. Por eso, en los casos de infarto, los casos también que tienen relación con los derrames cerebrales, me explicaba ahí, entre otras cosas que me estaba mencionando. Veí que la sal no se corrompe por sí misma. La sal por sí misma es duradera. La sal mantiene sus propiedades, sus características por sí misma, porque uno mismo sí la puede corromper, uno mismo la puede contaminar. Le echa uno azúcar a la sal y ya no se puede hacer, pero ya hay una acción de cada uno quien quiera contaminar aquella cuestión que sirve mucho para conservar, sirve mucho para preservar lo que es la sal, hablando de la sal física. Y es una gran responsabilidad que nos enseña aquí la Escritura cuando nos menciona que nosotros somos la sal de la tierra. En aquellos años, cuando el Señor Jesús escribe esta parte de la Biblia, la sal también era usada como antiséptico. No sé si todavía tengo una herida y le pongan sal. Era usada como antiséptico, tenía mucho valor la sal. De hecho, la palabra salario viene de la sal, el pago que les daban a los del Imperio Romano en los tiempos del Señor Jesús. El Imperio Romano empezó aproximadamente 27 años antes de Cristo y les pagaban con sal, de modo que ellos podían cambiarla por algo que necesitasen, porque tenía gran valor. También en México, también aquí hubo una tribu también que en un tiempo pagó de esa manera. Y ahí cuando uno ve lo que es el origen de la palabra salario, de ahí se deriva, de la sal que se pagaba antes. De ahí viene la palabra salario, del latín salario, de ahí viene. Es una gran responsabilidad que nos dice aquí el Señor, es un gran honor, es un gran privilegio cuando nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Y uno se siente, como que el pecho se llena de satisfacción y de orgullo, porque nos está dando un gran valor. Nos está mencionando aquí esta parte de la Biblia. Nos está dando un gran valor. Aparte, también había pactos con sal, seguramente veremos una cita de ello. Así que nos está diciendo, entre otras palabras, ustedes son el pacto de Dios. Una gran responsabilidad que tenemos de mantener nosotros. Es lo que dice la otra parte de la Biblia, de este versículo: pero si la sal se desvaneciere. Y ahí es donde vamos a aplicar nuestro tema, así vamos a titular:
si la sal se desvaneciera, y vamos a ver las razones por las cuales se puede desvanecer la sal, no ignorando esta parte introductoria, que viendo nosotros la sal física por sí misma no se autodestruye, no se contamina como otros alimentos. A veces compramos, y más últimamente los alimentos ya son más procesados. Por ahí en nuestras alacenas tenemos harina y no la usamos en un tiempo, y cuando la vamos a usar ya tiene borbojos. El arroz, el frijol, lo que es la maseca, algunos alimentos por sí mismos se pueden contaminar. La sal no, la sal por sí sola no, sigue siendo natural. Y aquí vamos a aplicar cómo se desvanece la sal, de qué manera podemos hacer nosotros que se desvanezca la sal, porque después de que se desvanece, dice la Biblia ahí, después ya no queda con qué ser salada. Recordemos que si pecásemos voluntariamente, dice la carta a los Hebreos, ya no queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de muerte. ¿Ya? Y esto es lo que dice aquí: con qué será salada no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, es decir, pisoteada por los hombres, humillada por los hombres, porque ya no tiene ese efecto, esas características que tenía. Ya no sirve para conservar, para preservar, ya no sirve como parte del pacto que ha sido violado por aquel cristiano que ha permitido que lo que él era por medio del Señor Jesús se haya desvanecido. Fíjense qué contrastes encontramos aquí, hermanos. Cuando vemos ahí la Biblia, todos aquellos que hagamos la palabra de Dios, veamos desde el versículo 2 hasta el versículo 13, encontramos bienaventuranzas y resultados que uno dice: esto es lo grande de Dios. Los pobres en espíritu tienen propiedad, son dueños del reino de los cielos. Los que lloran van a recibir consolación. Dice la carta, el libro de Hechos, que Dios consuela a los humildes. Si Dios consuela a los humildes, es decir, Dios consuela a los que lloran, a los que reconocen que han fallado. Y luego los mansos tienen una tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución, de ellos es el reino de los cielos. Y aquellos que soporten el vituperio, ellos se van a alegrar y gozar porque es grande el galardón. ¿Cuántas cuestiones podemos enumerar aquí? Y solo por una acción se puede perder todo eso. Solo porque se desvanezca la sal, se puede perder toda la bienaventuranza anterior que el Señor Jesús nos promete como parte del pacto, como parte de la dádiva de Dios, como parte de la bendición de Dios. O sea que si yo tengo la bendición y la bienaventuranza de ver a Dios por tener las manos limpias, es decir, por actuar con prudencia, por actuar con santidad, pero si en mi vida cristiana hago una cosa por la cual se desvanezca, creo que entendemos lo que significa la palabra desvanecer en nuestro idioma secular. Si aplicásemos esto al origen de la palabra salario, ¿qué pasa cuando el salario se desvanece? Ya no compramos nada, no tenemos alimentos, no tenemos agua, no tenemos nada. Y al poco tiempo, ¿qué va a pasar? Enfermamos y luego vamos a morir, porque se ha desvanecido el salario que habíamos percibido. Y luego a veces andamos en las motos y los sábados a la 1, 2, 3, 4 de la tarde vemos unos hombres amarillos ya tirados. Ya no tienen nada, ya no tienen el sueldo, y quién sabe si los que cobraron te van a regalar. Ese es en el idioma secular, que se desvanece. En el idioma griego, la palabra que describe la frase, pero si la sal se desvaneciera, es moraíno, con acento laíno, que al menos la vamos a ver este tema con las tres aplicaciones que nos menciona esta palabra en el idioma nuestro, en el español. Una cosa es ser pasivo, necio y actuar con locura. Esto es lo que significa: si tú actúas con necedad, si tú actúas fuera de cordura, si tú actúas en forma simplón, o muy simplista, estás desvaneciendo la sal que como metáfora el Señor Jesús nos ha colocado a nosotros aquí en la tierra.
ustedes son el pacto, ustedes son los que van a preservar la palabra, el amor y todo lo de Dios, pero si ustedes por una acción de ustedes mismas hacen que se desvanezca, entonces ya no les queda otra opción, porque ya no pueden ser salados nuevamente, ya no pueden recuperar eso que ustedes mismos han perdido, que ustedes mismos han contaminado. Ya ustedes van a ser semejantes a aquellas 5 vírgenes insensatas que echaron a perder el tiempo que Dios les dio, y cuando vino el Señor quisieron andar comprando o pidiéndole aceite a alguien de las otras 5 vírgenes sabias, y dijeron las vírgenes, para que nosotros quedemos sin nada. Pues no, ¿verdad? Yo como voy a batallar por darte a ti, tuviste todo el tiempo para hacer las cosas. Y ellas actuaron con necedad. Por eso la palabra griega, moraíno, que tiene 3 aplicaciones en nuestra forma de hablar. Y en esas 3 aplicaciones vamos a ver 3 razones por las cuales se puede desvanecer la sal, y 3 razones al mismo tiempo por las cuales nosotros podemos perder toda la bienaventuranza del contexto superior inmediato y toda la dicha y felicidad eterna que Dios puede hacer y darnos para nosotros, aunque solamente basta una acción. Pero vamos a ver 3 acciones de acuerdo a esta palabra para que nosotros consideremos grandemente el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la advertencia de Dios, el consejo de Dios que nos dice: pero si la sal se desvaneciere, ya no sirve para nada. ¿Qué será salada? Lo único que va a servir va a ser para ser echada afuera, donde será pisoteada por los hombres, porque ha perdido las características. Yo como cristiano puedo ser echado afuera, ser pisoteado por los hombres sí. Si yo echo a perder lo que Dios me ha dado, echo a perder su palabra, yo conozco la palabra de Dios, sé los mandamientos, pero yo la echo a perder, es decir, no la conservo la palabra, no la pongo en práctica porque no la conservo, puede llegar el juicio prematuro a mi vida, como cuando dice allá la escritura en el Apocalipsis: si no cambias, porque has dejado tu primer amor, me voy a venir, yo voy a quitar tu candelero o tu candelabro de aquí. Es un juicio antes del gran juicio. Puedo ser yo echado aquí en la tierra así, puedo ser humillado aquí en la tierra así, porque cuando yo conozco los mandamientos y no los conservo, porque yo no tengo las propiedades, la gente que me conoce se burla de mí, y la gente que me conoce hace bulla de mí, y eso que es cristiano, y eso que sabe lo que no se debe hacer y lo hace. A lo mejor no me he dado cuenta que ya tal vez he sido hollado, pisoteado en alguna manera. Así que vamos a ver esto, hermanos. ¿Por qué se desvanece la sal? Primeramente, son 3 cosas, hermanos. Por llevar una pasiva vida cristiana. Se desvanece por llevar una pasiva vida cristiana. Una simple vida cristiana, como lo quieran entender. Pasivo, simple o simplón. ¿Sabemos lo que significa pasivo? Simple, simplón. Sí lo sabemos. Entonces hay que ponerlo en práctica lo contrario. ¿Qué es un pasivo? Uno que está inactivo, uno que no le importa nada. Es un pasivo. ¿Mi vida cristiana es pasiva o es activa? Tengo que ver. Es decir, a mí no me importa que haya convivios en la iglesia, a mí no me importa que haya reuniones de mujeres, a mí no me importa que haya invitaciones para ir a ciertas confraternidades, pudiendo yo ir, a mí no me importa que haya convivio de lo que es los festejados, a mí no me importan las actividades, a mí no me importa el aseo, a mí no me importa en la tarde, a mí no me importa lo que se hace en la iglesia. Yo con que vaya, me siente y cuando se termine yo me levanto y me voy, con eso es suficiente. Eso es el pasivo. Cuando uno no tiene importancia a las actividades propias de la iglesia, cuando uno se desatiende completamente de las cuestiones de la iglesia. No veo por qué que lo hagan los hermanos, pero falta algo que lo haga otro. Cuando uno se desatiende de las actividades, es un cristiano pasivo, es un cristiano simplón, como en nuestras casas. Uno pasa por la llave y ve que está goteando ahí, y si uno es pasivo no le importa, más que se quite. Pero si uno es activo dice: no, la voy a quitar, la voy a cambiar antes de que venga un desperfecto mayor. Puede ser que también nosotros estemos pasando por una pasividad en la vida espiritual, en la vida cristiana, dentro de la iglesia, dentro de la palabra de Dios, dentro de los mandamientos, y no me importe. Cuando no me importa a mí, cuando no actúo conforme a un cristiano debe de actuar, significa que estoy siendo pasivo. Dios me dice: no dejes de congregar, y a mí no me importa, yo dejo de congregarme, aunque yo falto el miércoles, falto el viernes. Dios me dice que tengo que escudriñar su palabra y no lo hago. Estoy siendo pasivo en las cuestiones de la vida cristiana. Quiere Dios, quiere el Señor Jesús, el Espíritu Santo
Santo está presto para que nosotros seamos activos en las vidas, en las cuestiones espirituales, y nosotros tenemos todo el armamento necesario para estar siempre activos en las cuestiones espirituales. Pero si a mí no me importa, si yo no tengo ese interés, entonces estoy haciendo que la sal, es decir, que el pacto con el cual he entrado yo se pueda desvanecer. Es como si yo tengo una carta, una factura de un inmueble, cualquiera que sea, y si yo, porque está lloviendo y tengo una gotera, por lo mismo pasó porque solo, y resulta que la gotera cae donde está la factura, no me importa qué es lo que va a pasar, voy a perder aquel inmueble que puedo tener. Lo puedo perder completamente o voy a batallar mucho para poder tener aquella factura o pagar una cantidad para tener aquella factura. ¿Todo por qué? Por la pasividad. Por eso el Señor Jesús nos dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿por qué se desvanece la sal? Por uno mismo. Aquí no es porque por sí sola. Yo pierdo el pacto, a mí no me importa el pacto. Dios hizo un pacto con su Hijo Jesús para con nosotros, o con nosotros por medio de su Hijo Jesús, en el cual tenemos que estar activos en ese pacto. Pero si yo soy pasivo en las cuestiones espirituales, entonces puede ser que en determinado momento o paulatinamente se vaya deshaciendo ese pacto, en el cual pienso yo, creo yo, supongo que sigo activo. Tengo que yo estar activo en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Esto yo lo hemos mencionado muchas veces, no nada yo, a ver los hermanos, la vida cristiana es de gusto, nos tiene que gustar, entregarnos completamente a la palabra, que estemos activos, que nos importe que de repente la iglesia se vea con poca membresía. A ver qué hacemos, hay que hacer algo, no atracciones como el mundo, sino vamos a hacer algo, vamos a dar ciertos temas para motivar las conciencias del corazón de los hermanos, hacemos que vengan con un cumplimiento a la palabra, no un cumplimiento personal. Uno no quiere que esté lleno para que uno se busque o para que esté bonito. Uno quiere que esté lleno para que todos glorifiquemos el nombre de Dios. Entonces, pero tiene que haber una preocupación por las actividades propias de la iglesia. Pero si a mí no me importa, entonces quiere decir que estoy actuando en forma pasiva. Que es lo que significa la escritura. Que nos falta actuar más acción y que nos mantenemos al margen de las actividades. Eso significa. Y eso puede provocar que dejemos nosotros el pacto. Dice la Escritura en la segunda carta de Pablo, en el segundo libro de los Corintios, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, veamos la importancia que Dios le da a lo que Él mismo creó que es la sal. Tenía gran valor. Hoy ya podemos. Bueno, hay una sal que vale mucho, cuesta mucho dinero. La sal del Himalaya, que es la más recomendable para la salud, que es la que deberíamos de consumir, pero está bien cara. Como todo lo que debemos de consumir está bien caro, pues. El azúcar que debemos de consumir está cara, la harina que debemos de consumir está cara, todo. También la sal, una sal que está como rojita, que son como piedras, que las tenemos que triturar, es la misma. La sal del Himalaya está súper carísima, pero es la que debemos de consumir para no enfermarnos. Bueno, dice ahí la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Era una manera de cómo Dios estaba corroborando lo que él había hecho. Como cuando de niños, amigos por cierto, y daba uno de su taco y se daba uno de las manos, más o menos parecido así. Pero vemos aquí la importancia de la metáfora de allá del Evangelio de Mateo, porque para Dios había pacto de sal. Hay más, también hay lo que es el pacto con el sacerdocio levítico. Cuando vemos allá Levítico en Éxodo, también vemos esta misma situación. Pero aquí lo que importa, utilizando esta metáfora, aplicándola a nuestra vida actual, a nuestra vida cristiana, significa que si yo se desvaneciere por la acción que yo hago de ser pasivo, de estar con los brazos cruzados, de estar con mi mente en otro lado, de estar con mi corazón en otro lado, de no importarme en las cuestiones de la iglesia, de estar yo al margen de lo que se hace aquí, de no saber lo que se hace aquí, de que no esté enterado de lo que se hace aquí, entonces estoy siendo pasivo y no activo. Estoy haciendo que el pacto que Dios estableció conmigo, el cual yo entré por medio de Jesucristo,
se vaya desvaneciendo, se vaya diluyendo, se vaya yendo y ya no lo voy a recuperar, porque ¿con qué será sanada? ¿Con qué nuevamente vuelve otra vez a activar la sangre de Jesucristo? ¿Con qué otra vez vuelve otra vez como cuando tenemos una hoja que ya está muy desgastada, que ya casi no se ve, que dicen, a ver, hay que volverle a calcar eso, pero con la tinta original? ¿Y dónde la encontramos? Ya no hay. No, pues ahí tengo otra pluma, no tiene que ser con la tinta original para que valga, ya no se puede. Es que ¿por qué la tenías tanto tiempo en el sol? Pues mira, ya no se le alcanza a distinguir las letras, tú tuviste la culpa. ¿Por qué se desvanece la sal? Por culpa de Dios. Nada más por culpa de Dios. Dios quiere que seamos activos en la vida cristiana. Dios quiere que estemos comprometidos en la vida cristiana. A consecuencia de eso, a que uno vaya permitiendo que el pacto se vaya desvaneciendo tanto que al último ya no esté el nombre de nosotros en el cielo. Porque nuestro nombre está en el cielo cuando somos bautizados, pero puede borrarse poco a poco y puede ser que ya no sea distinguible. Al final de cuentas queda completamente blanco y ya no hay nada. Por eso esa es una razón por las cuales la sal se va desvaneciendo, es decir, el pacto que tenemos con Dios puede irse diluyendo. Otra razón por qué se desvanece la sal es por llevar una necia conducta cristiana. Por llevar una necia conducta cristiana. También sabemos lo que significa la palabra necia, que es similar a la palabra insensata. La necedad o la insensatez son muy similares. Sabemos para qué significa la sal, nos han dicho que es un conservador, y también nosotros lo sabemos. Conserva lo que es para nosotros, conservamos la palabra, el amor, el pacto, que conservamos el Espíritu Santo, pero si la sal se desvaneciera, el Espíritu Santo ya no lo conservamos, porque no están las características para poder conservarlo. Hay un dispositivo, un aparato, un refrigerador, pues, que sirve para conservar los alimentos que estén idóneos para alimentarnos. Pero ¿qué pasa si ese refrigerador se descompone? Ya no va a servir para lo cual nosotros hemos comprado. Y luego uno le dice al técnico que lo repare, y si le dice el técnico, ¿sabes qué? Ya no tiene la reparación. Y luego ¿qué hago? ¿Qué nos va a decir? Échalo algo. Digo, pero en el técnico le costaba 20,000 pesos y ahí llegan unas cosas que lo aplastan completamente y queda reducido a nada. Después ya no sirve. Así va a ser nuestra vida, hollada, dice, pisoteada, la vida cristiana, por tener una conducta necia cristiana, si es que la tenemos. Porque resulta que yo tengo un refrigerador, pero resulta que lo dejo abierto, no me importa. No me importa que se quede abierto. A fin de cuentas, va a funcionar. O a lo mejor estoy yo con el enchufe, lo desconecto, hasta que truene algo del refrigerador. Y cuando yo lo quiera reparar, que me diga el técnico, ¿sabes qué? Ya no tiene remedio. Échalo allá al fierro, échalo allá donde compran las cosas que ya no están en uso. Así veo mi vida yo cristiana. Así veo yo mi vida hollada, pisoteada, hecha añicos, hecha algo desperdiciado. ¿Por qué? Porque no pude conservar la palabra de Dios, porque no pude conservar el mandamiento, porque estuve jugando con la vida cristiana, porque venía, no venía, como si tuviese el niño quitando el enchufe de lo que es el contacto, lo prendo, lo apago. Así estaba mi vida cristiana, prendía, me apagaba, era frío, caliente, hasta que quedé tibio y fui expulsado del cuerpo del Señor Jesús. Es culpa de uno nada más. No vemos aquí que la sal se desvanezca por algo externo. La sal se desvanece por la conducta propia de cada uno. Si yo actúo como necio, ¿a poco no es necio una persona que está jugando con el aparato? ¿A poco no es necio dejar el refrigerador abierto? ¿A poco no tiene uno conocimiento de que no va a servir, de que se va a calentar, de que se va a descomponer? Pero si yo actúo, ¿qué significa? Que no me importa tampoco. Y eso me une al punto anterior, el cual estuvimos analizando. Por eso tenemos que tener nuestra vida cristiana como sabios aprovechando el tiempo, ¿sí? Cuando yo no aprovecho el tiempo en las reuniones, en el estudio, en la palabra, en la oración, en los cantos, en las alabanzas, alabar y glorificar a Dios, cuando no estoy aprovechando el tiempo, estoy siendo necio. Dice la carta a los Efesios, mirad cómo andéis, andad como sabios, no como necios, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero si yo no aprovecho el tiempo de la reunión, pero si yo no aprovecho el tiempo de estudio, pero si yo no aprovecho el tiempo para la alabanza,
una conducta necia o una necia conducta cristiana. La Biblia me dice, no debemos de decir mentiras, no debemos de participar en cohecho, no debemos de ver cosas que no debemos de ver, no debemos andar en lugares que no debemos de andar. Tienes que tener un comportamiento cristiano, digno de un hijo de Dios. Pero si yo no conservo eso en la mente, pero si yo no lo conservo en el corazón, pero si yo no lo conservo en mis labios, si no lo conservo en mis pies, en la mañana yo hacía mucho el tema hacia mí mismo, porque yo decía, yo mismo me opongo a los efectos de la palabra, porque resulta que Dios con su palabra hace que mi cuerpo vuelva a tener vida y que se unan tendones, huesos y todos, pero yo, como yo limito la palabra de Dios, a veces mi corazón no se une con mi boca, porque yo digo, lo que piensa mi corazón no lo hace la boca, y a veces mi mente con los pies no, porque mi mente quiere estar aquí en la iglesia, pero mis pies caminan al otro lado. Yo mismo me opongo al efecto de la palabra de Dios. Y una cosa es cierta, el Señor Jesús nos dice, pero si la sal se desvaneciere, ya no sirve para nada. ¿Y con qué será salada? Ya no hay opción de que pueda ser salada. Si descuidamos nuestra vida cristiana, como descuidamos aquella nevera, aquel refri, aquel donde conservamos nuestros alimentos, entonces, ¿qué nos puede quedar? Se descompone, ¿y qué es lo que queda? Más que ser echada a aquellos lugares, ahora sí que como dicen por allá, aunque yo no me gusta mucho la política, pero a la basura de la historia. Yo digo, voy a ser echado a la basura de la eternidad. Allá, la basura no la tenemos en la casa, aunque sabemos que los días que pasa la basura aquí, no la tenemos dentro de la casa, por los olores, por los animales, por los asqueles y las moscas. Siempre la basura la tenemos afuera y cuando pasa el camión la sacamos y la llevamos. También, obviamente, que Dios no va a tener algo en descomposición dentro de su reino. Y si yo me he descompuesto, si yo me he corrompido, no voy a estar dentro del reino de Dios, porque ninguna cosa corrompida entrará al reino de los cielos. Y todo es por culpa mía. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 26. Dice la bendita palabra de Dios, hermanos, a la cual debemos, como dice la carta de Pedro, nuestra antorcha debe estar encendida, poner toda la atención en la palabra de Dios para que modifique nuestros pensamientos, nuestra conducta. Si yo me he hecho en eso, que me haga sabio, que entienda que no voy a poder con mi conducta, mi vida cristiana, así como yo quiero vivirla, no voy a llegar al cielo, porque vamos a llegar conforme a Dios lo ha determinado. Dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Así que yo digo, mi vida cristiana es bien, pero no va a ser bien, mi vida cristiana está bien. Pero es que ya no aprendiste más de la Biblia, mi vida cristiana está bien. Yo estoy perfecto, yo estoy completo. Yo confío en mi propio corazón, estoy siendo necio. Dice pero es que ya tengo 30 años de la vida cristiana, yo creo que ya con eso. Dice el apóstol Pablo, lo que ya he vivido ya quedó atrás. Eso ya quedó atrás, ahora yo me esfuerzo por seguir adelante. El día cristiano que tenemos, el día de la vida cristiana es hoy. Ya lo de atrás ya quedó, es hoy y es el mañana si es que vivimos. No vivamos con lo pasado, no vivamos tal vez con lo que ya hicimos. Vamos a vivir con lo que estamos haciendo. El presente es para nosotros, no el pasado. Conforme al apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, lo que yo hice ya quedó atrás. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, miren, lo que yo hice es esto y esto y esto y esto va a valer para cuando esté con el Señor. Dice, no, lo que yo hice ya quedó atrás. Ahora me extiendo hacia el frente. Ya no estoy pensando en lo que hice, estoy pensando en lo que voy a hacer. Ahora, ¿cómo se ha autoexaminado en la vida cristiana? Uno que piensa uno de sí mismo. Porque aquí dice el que confía en su propio corazón. Confiamos en que lo que estamos haciendo es correcto cuando la propia palabra nos dice que no. Pero ¿por qué confiamos en algo que la palabra nos dice que no? O sea, ¿por qué estás seguro que Dios está agradado conmigo cuando la Biblia dice que no? Porque dice la Biblia porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál tipo de fe? Nada más puedo decir no. Con la fe práctica, con la fe obediente, con la confianza, con todo lo que conlleva la fe, Dios se va a agradar si yo demuestro y practico todo eso. Pero ¿por qué me puedo sentir yo confiado si no vengo? ¿Por qué me puedo sentir yo confiado si no leo? ¿Por qué me puedo sentir yo confiado si no practico, si no hago, si no pienso, si no medito? Yo mismo me estoy autoengañando, me estoy autojustificando, me estoy autocondenando. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que la sal se desvanezca. Es decir, lo que el Señor me dio para conservar, el Espíritu Santo, lo
ya no es templo, ya no es santuario del Espíritu Santo. No he conservado ese lugar limpio, no he conservado esa santificación, no he conservado esa pureza, que tengo todas las maneras para conservarla, pero yo, por mi decisión de no conservar, porque no me importa, entonces el Espíritu Santo se va de mi vida. Entonces poco a poco empiezo a olvidar la palabra, porque no he conservado la palabra. Por eso dice la Biblia allá en la carta a los Corintios, que si retenéis la palabra, seréis salvos, y si no, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conservar, que seamos conservadores de la palabra, mantenerla viva y eficaz en nuestra vida, porque si la palabra la hacemos que pierda esas características que por sí misma tiene y que no las va a perder nunca, pero yo puedo hacer que se pierdan, entonces ya no va a ser viva y eficaz para mí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Entonces voy a ser echado afuera, donde va a ser apoyada mi alma, donde va a ser pisoteada mi alma. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 18, para ligar los dos puntos, el que es uno simplón, o porque lleva una pasiva vida cristiana y porque lleva una necia conducta cristiana. Lo pasivo nos lleva a lo necio. Dice ahí la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 18. Así que, hermanos, si yo soy pasivo en la vida cristiana, eso va a generar que yo sea necio. ¿Quién lo dice? Dios, no lo digo yo. Si yo soy inactivo en la vida cristiana, en las cosas de la iglesia, de la palabra, en los cantos, de la oración, eso me va a llevar a una necedad. La necedad me va a llevar a confiar en mí mismo, y mí mismo me va a llevar a caminos de perdición y a caminos de muerte. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 18, los simples o los pasivos, que es lo mismo, simples, pasivos, simplón, heredarán necedad, a los prudentes se coronarán de sabiduría. Una cosa nos lleva a la otra, como hace tiempo mencionábamos también por aquí. Si yo en el primer punto no lo paso, eso me va a generar que yo sea necio, no va a generar que yo sea sabio. Tercer asunto, para poder concluir este título que hemos considerado, que estamos considerando, si la sal se desvaneciere. Ya vemos que si se desvaneciere, pues ya no queda más sal para ser salado, ya no queda otro sacrificio, sino solamente para ser echada afuera y guiada por los hombres. Humillación completa, perpetua y eterna, día con día, hora con hora, minuto tras minuto, todo por permitir que por una acción propia y personal de nosotros hagamos o hayamos permitido que la sal se desvaneciera. Es decir, el pacto, es decir, lo que Dios nos ha dado para poder preservar todos los bienes y virtudes cristianos y todos los bienes espirituales que tenemos. ¿Los puedo perder yo? Sí, si soy necio. Asunto número 3 es por llevar una infiel vida cristiana también. La sal, como mencionamos al principio, es duradera. Es duradera. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son duraderos, ustedes son para siempre, ustedes serán eternos. Por ustedes así está el pacto, pero ustedes mismos también pueden echar a perder esa duración, esa perpetuidad, esa eternidad. ¿Por qué? ¿Cómo echamos a perder eso? Cuando somos infieles. Cuando somos infieles a Dios, cuando traicionamos el pacto, cuando traicionamos la palabra, cuando traicionamos a Dios, y eso se da por actuar alocadamente, fuera de la razón. Solamente aquel que es infiel a su esposa, a su esposo, solamente aquel que es infiel a Dios, actúa sin razonamiento, actúa alocadamente, no está pensando, está fuera de sí, no está coordinando. Es lo que dice la propia palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 32, que son las 3 frases que nos da la palabra moraíno: pasivo, simple, necio y actuar alocadamente. Dice Proverbios, capítulo 6, 32. Capítulo 6, 32, dice la Biblia: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma en tal que lo hace físicamente y espiritualmente en las dos funciones. Aquel que es infiel a su esposa, aquel que es infiel a su esposo, lo hace alocadamente, lo hace sin razonamiento, lo hace porque se dejó llevar por aquella figura femenina o masculina, por aquella aventura que le puede dar placer, y se dejó llevar y ya no pensó, y ya no meditó, y ya no razonó, sino actuó alocadamente. Espiritualmente nos pasa lo mismo. Si yo soy infiel a Dios, si yo no soy fiel a Dios, si yo no soy leal a Dios, es porque no estoy razonando. No estoy razonando en qué sentido, de que no me doy cuenta del alcance que va a traer mi fidelidad a Dios, porque no veo los alcances, porque no veo las consecuencias, y como no las veo, entonces soy infiel a Dios. Entonces la confianza que debo tener en Dios la aplico en otros
sé, o lo aplico en el mundo, el gusto que debo tener por la vida cristiana lo aplico en el gusto del mundo, todo lo hago contrario, estoy haciendo una infidelidad a Dios por mi falta de razonamiento, porque estoy permitiendo que la sal se desvaneciera. Estoy desvaneciendo la sal, estoy actuando alocadamente, estoy, como dice la palabra griega, moraíno. Estoy haciendo que la sal se desvaneciera cuando actúo alocadamente. La cuestión es ¿qué es lo que pasa después de esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora, Jesús puede tener consideración de mí si yo soy pasivo, si yo soy necio, si yo soy infiel. Va a decir, bueno, pues porque eres tú, no vas a ser odiado, no vas a ser echado fuera. Te vamos a dar otra oportunidad de que puedas ser salado y entres nuevamente al pacto. No es así, Jesús, porque no hay acepción de personas. El que hace lo malo, castigo. El que hace lo bueno al cielo. Así de simple es el Señor. Así de simple y sencillo de que está claro, no que es simple, de que está claro, que es específico lo que es el Señor, el juicio del Señor Jesús. Yo no puedo apelar a la bondad del Señor Jesús cuando soy pasivo. No puedo apelar a la abogacía del Señor Jesús cuando tengo una conducta necia. No puedo apelar a aquel gran amor del Padre por medio de Jesucristo cuando estoy siendo infiel. Cuando soy infiel con mi esposa, le digo, es que te amo, ¿me amas? Pues si no me lo estás demostrando, es que yo te quiero, te necesito. ¿Cómo puedo apelar a eso si me están viendo en esa traición que estoy cometiendo? ¿Cómo puedo yo apelar a Dios, al amor, si Dios me está viendo que estoy siendo infiel, que estoy actuando alocadamente? Por eso, hermanos, debemos de considerar mucho este pasaje de la Biblia, como toda la palabra de Dios, pero en lo que corresponde a este primer de la semana, 17 de agosto, consideremos que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si moraíno, por pasivo, por necio y por infiel, entonces, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No seamos como aquel refrigerador descompuesto que nos tuvimos que echar al fierro viejo, y llegó la plancha, llegaron dos planchas que nos hicieron añicos. Que nuestra vida no se haga añicos en la eternidad, que no seamos humillados en la eternidad, sino que seamos glorificados y que mantengamos, que conservemos la palabra, que mantengamos la duración de la fidelidad, y que tengamos siempre presentes el pacto de Dios por medio de su Jesucristo, para que tengamos algún día esa gloria eterna. Eso es lo que nos invita a Dios, a que veamos las consecuencias, pero también que veamos las bendiciones de seguir fieles y fieles. Es algo bien bonito, es algo bien agradable, que ennoblece nuestra alma y nuestro espíritu y nos hace muchas mejores personas aquí en la tierra y muchas mejores almas para Dios. Dios los bendiga. Amén.